amados. Gracias a Dios nos bendiga a cada uno en particular. Muchas gracias por estar usted aquí en este lugar, ya que estamos declarando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Decía el siervo de Dios anteriormente en la jornada de las 17 horas, de que todos aquellos que veníamos a Jesús, algunos éramos de los que tocábamos u otros tal vez de los que solamente apretaban. Pero Jesús había dicho una palabra en aquel día: cuando yo me vaya, pedid todo lo que quieran, pedid todo lo que os quisieran, que les será hecho. O sea que ayudó mucho más todavía nuestra fe, ¿sí? Ayudó mucho más, se acercó mucho más hacia la humanidad. Dios mismo siempre tratando de darnos esa mano ahí para que podamos, para poder hacerla más fácil, para poderla hacerla mucho más rápido, más ligera la situación. Acordémonos que Jesús dijo: ligero es mi carga, o mi yugo es fácil, es llevadero, para poder, justamente lo que estábamos hablando, de poder acercarnos a Jesús y Él acercarse a nosotros y poder hacer la situación menos complicada. Pero entre los que lo tocan, voy a continuar este estudio que estaba dando el siervo de Dios, y dice de esta manera: llevaba 12 años enferma, visitó médicos y médicos, pero en ninguno encontró la cura. Hasta que se le terminó el dinero, cada día sufría un poco más, entre medio de una enfermedad que la convertía en alguien inmunda delante de Dios, que tanto amaba. Pero no se detenía, a pesar que todo lo que le decía no valía el esfuerzo, que era alguien que no podía santificar su vida, que su falta de recursos se convertiría en algo permanente. Ella confiaba aún así en el Dios de Israel, en quien se podía tener por fin un milagro. Cada día elegía convertirlo en un día consagrado al Señor, y su vida, con todos los problemas que tenía, elegía vivirlo plenamente como protagonista, y eligiendo confiar en cada promesa de Dios para su vida hacerla propia. Y como todo momento histórico, aquel día amaneció como uno más. Sin embargo, ella estaba comprometida en confiar y actuar en base a la promesa de Dios. Aquel día Jesús, Mesías, el ungido, visitaba la ciudad, visitaba su ciudad. Sabía que Él era el Hijo de Dios y confiaba que Él la sanaría y que la santificaría su vida para siempre. Pero ¿cómo llegar a Él? Era mujer, estaba enferma, su enfermedad la mantenía fuera del medio ambiente y no podía acercarse a ningún lugar santo por causa de esta enfermedad. Ella era inmunda, no podía acercarse a ningún lugar santo, y menos aún al santo de los santos. Pero ella no permitiría que nada ni nadie le hiciera perder esa oportunidad. Recordó que quien tocara el borde del manto del Mesías tendría sanidad, y se dijo: yo lo haré. No permitiré que la enfermedad siga teniendo dominio en mi vida, y confiaré en la promesa de la palabra de Dios. Se vestía deprisa mientras escuchaba el tumulto en las calles. Será difícil, pensó, pero eligió que ninguna circunstancia esté por encima de su elección de confiar en el Señor. Salió entre en medio de una multitud, caminó y corrió en busca de una nueva vida, que sabía que Jesús se la daría. La empujaron, algunos le pegaron y pisaron para llegar más
más cerca de él. No tenía fuerzas, sus dolores y el constante flujo la habían debilitado. Habían debilitado tanto que ¿cómo podía pujar con esos hombres enloquecidos por acercarse al Mesías? Sin embargo, su corazón y la convicción que tenía la elevaron entre en medio de otros, y luego a estar justo detrás del Maestro. Si tocar el borde de su manto, se decía, mientras otros iban y venían al compás del movimiento de una multitud que se agolpaba atrás del ungido, y sin dudarlo lo tocó. Al instante sintió que la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que Jesús detuvo su marcha y preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos extrañados le dijeron: Maestro, toda la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero ella sabía que no era de aquellos que estaban aquí apretando a Jesús cerca de él, pero apretándolo. Ella lo había tocado, ella había elegido tocarlo, lo habían tocado y su vida había cambiado en aquel instante. Vemos aquí cómo habla esto tan hermoso, este estudio, que lo estaba elaborando el siervo de Dios. Pero qué importante que es acercarse pues a Dios con esa pequeña fe, tal vez con una minúscula de fe. No nos olvidemos que Jesús, ayudándonos en nuestra debilidad, Él dijo: si tan solo tuviereis fe como un grano de mostaza, si tan solo tuviereis una pequeña fe, una insignificante fe para muchos, y se acercare creyendo, las montañas se desarraigarían. Las montañas que están amenazando la situación actual de nuestras vidas en estos tiempos, la situación actual de nuestras economías, de esta crisis. Y al sumarse la crisis, como decía el siervo de Dios, a las 17 horas se suma no solo la crisis económica, sino esa crisis virósica, esa crisis que avanza con enfermedades y que quiere destruir y que quiere eliminar la fe. Pero que también por detrás de eso hay algo muy sutil y muy subliminal diciendo que ya está controlada la situación del dengue, que ya está controlada la situación de la pandemia, del virus, de la fiebre, del cerdo y de otros tantos virus que existen. Pero es que están poniendo una barrera hacia la sociedad para que la sociedad no camine con esa multitud y pase la barrera de la multitud y toque el manto de Jesús. Pero la iglesia, usted y yo somos los encargados de llevarlos hacia ese lugar, para impulsarlos en la fe y tocar luego el manto glorioso del Hijo de Dios. Bendito sea el Hijo de Dios. Daba muchas gracias al Padre que está en los cielos en esta tarde, diciéndole: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por no habernos negado. Gracias por habernos hecho fácil la cosa. Gracias por habernos ayudado en la fe. Porque si no hubieses enviado a tu Hijo, las cosas serían totalmente diferentes. Aquella mujer, por ser inmunda, porque por ley era que la persona que tenía flujo de sangre tenía que estar apartada, era una persona sucia, no podía estar con gente en el medio ambiente, no podía estar en la sociedad, no podía acercarse a ese lugar santo, era una persona maldita. Pero ella rompe las barreras, porque primeramente dice la Escritura, ella huyendo de Jesús. Diga conmigo, huyendo de Jesús. Lo primero que decía también esta tarde el siervo de Dios es el poder oír. Eso, como hablamos siempre a los niños de la escuela.
Por eso Dios nos dio 2 oídos y una lengua. ¿Sí? Siempre le decimos eso. Dios nos dio 2 oídos y una lengua para oír más y hablar menos. Pero ahí estaba lo lindo y lo hermoso que ella estaba escuchando, estaba oyendo, y comenzaron a decir: viste que Jesús sanó al paralítico, viste que Jesús, como decía la palabra anteriormente, sanó a Bartimeo, viste que vinieron leprosos y fueron limpiados, vos viste que trajeron a un enfermo terminal en una cama, paralítico, cuadripléjico, hemipléjico, y Jesús le dijo: levántate, y esta persona obedeció y se levantó, viste, y ella comenzó a escuchar, y comenzó a oír, y comenzó a creer,